2, en relación con la luz. Se hace referencia a la luz superior que ilumina a los tres y a la proyección hacia arriba de la luz inferior. ¿Qué es esa luz superior? La luz superior es la del alma, que es la luz misma, iluminando la manifestación de la triple personalidad. De ahí que la luz superior ilumina a los tres. La triple personalidad la conocen casi todos los que están en el camino. Se trata de los cuerpos inferiores que dejan de ser inferiores cuando se transforman en vehículos solares. Aquí reside precisamente la analogía con el macrocosmos, simbolizado por nosotros en aquello que llamamos Dios, la luz manifestada e inmanifestada del sistema solar. Este sistema solar es 3 en 1, o 1 en 3, y la luz del Logos ilumina el todo. La luz inferior está oculta dentro del hombre, dentro del ser humano, es decir, el espíritu encarnado en este plano material. Y en esta luz, en cierta etapa de la experiencia del hombre, se despierta o se va despertando en todo el cuerpo y eventualmente se fusiona en algún momento con la luz superior, es decir, la luz y la vida de Dios. Y esta luz y esta vida emanan del sol espiritual central, pero únicamente cuando la luz del sistema solar es despertada y activada, se produce finalmente ese resplandor que tipifica la gloria del sol brillando en toda su fuerza. Esta luz debe ser despertada y activada en nosotros, lo cual lleva mucho tiempo, tal vez muchas vidas o algunos pocos años, depende del camino y la evolución en que se encuentre el alma. En forma similar, la luz del alma puede emanar de la mónada, pero solo cuando la luz del pequeño sistema dirigido por el alma es despertada y activada, se producirá oportunamente el resplandor, es decir, la transformación en un hijo de Dios. Es solamente en ese momento, cuando volvemos a la fuente, o cuando estamos intentando hacer uno con el Padre, cuando esa luz es despertada. En esencia, muchos se preguntarán, sí, pero todos son hijos de Dios, es cierto, pero a raíz de la caída de la gracia, no se considera hijo de Dios hasta tanto el Padre no haga de nuevo esa comunión que debe realizar, porque ha caído de la gracia, ha pecado en el sentido de la violación de las leyes universales, no en el sentido común que nosotros podemos interpretar como pecado. Resumiendo, cuando se llega a esa fusión entre la luz superior y la luz inferior, se establece un contacto consciente entre el alma y el hombre encarnado. Es decir, la conciencia humana se equilibra con la conciencia divina. Si hablamos de alma superior, se ha fusionado el Cristo con el hombre. Es decir, el espíritu se acerca a su sobreser o establece una unión que se va acrecentando cada vez más y va llegando a niveles superiores. Entonces esa personalidad, esa triple personalidad, se alinea con el alma superior, con aquello que podríamos llamar el Cristo. El alma lentamente se fue apropiando de esos 4 vehículos, o esa triple personalidad, considerando una trinidad en cuanto al cuerpo energético, vital y el cuerpo físico como uno, el mental y el astral o emocional. Debemos recordar que generalmente los que comienzan la vida espiritual intentan meditación. Y esa meditación es permitir que el cerebro y la mente vibren en concordancia con el alma. A medida que esta alma procura comunicarse con su reflejo, el hombre o la mujer, aunque siempre nosotros somos espíritus personalizados, siempre somos espíritus en una condición humana.
se da cierta analogía sincronizadora, que es el alma equivale al hombre en el plano físico, la mente vinculada al cerebro y la glándula pineal vinculada al cuerpo pituitario. A medida que avanzamos, se hace una integración, un alineamiento en todo esto, hasta la formación del Antakarana. Alma, hombre, mente, cerebro, pineal, pituitario. Además debemos considerar ciertas relaciones entre los centros y su sincronización. Centro coronario vinculado a la base de la columna, Samrara, Muladhara. Cardíaco, plexo solar, o sea, Anahata, plexo solar. Centro laríngeo, centro sacro. Vishuddha, Swadhisthana. Para poder entender más toda esta regla número 2, si tomamos estas analogías, vamos a poder interpretar mejor, porque la espiritualidad es el acopio de una serie de elementos lógicos, científicos, espirituales, que vamos capitalizando en nuestra conciencia, lo vamos archivando en nuestra mente, si se quiere, vamos recordando en muchos casos todo esto. En lo que hemos expresado, podemos decir que existe también una relación entre los hemisferios oriental y occidental, y también entre dos grandes organismos de verdad, que llamamos religión y ciencia. Lamentablemente, todo eso a través del tiempo no hizo todavía una comunión. Yo reemplazaría religión por espiritualidad y ciencia por ciencia espiritual, ciencia objetiva por ciencia espiritual. Realmente no ha habido una unión correcta, no tenemos ciencia espiritual. Remarcamos, y lo hemos quizá comentado en otras grabaciones, el problema del hombre es la falta de ciencia espiritual. Y no se puede instrumentar, porque hay un ataque sistemático contra la ciencia espiritual. Por supuesto que tenemos a veces elementos que no obedecen correctamente a una ciencia espiritual. Tenemos una pseudo nueva era, pero tenemos una ciencia espiritual. No tenemos ciencia espiritual. Y la religión se ha transformado en inmovilista y conservadora. Por lo tanto, tenemos que hablar de esa ciencia espiritual que complementa en uno todo esto que estamos tratando. Según comentan los maestros, la vida debe ser meditación continua, y en sí mismo la vida, como manifestación permanente, es meditación continua. La relación entre el alma y su triple instrumento es cada vez más estrecha, y la vibración resultante más potente. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, el número de vidas que requeriría esto depende de varios factores, algunos numerosos, para mencionarlo. El resultado de esta respuesta es la reorientación del hombre que ni siquiera es considerado probacionista, todavía no es mirado como para entrar en el camino del sendero o el sendero del discipulado, aquello que podríamos decir el hombre común, a fin de producir esa síntesis de la Trinidad, de los tres y del uno, para que el trabajo de los cuatro pueda proseguir. Es decir, la Trinidad superior y el cuaternario inferior. Eso está perfectamente explicado en Hacia la conciencia cósmica, grabados en 1988-89 en Buenos Aires y en 1994 dos veces en España. Tenemos aquí el reflejo consumado en el microcosmo de aquellos que inició el logo solar, los sagrados cuatro. Los sagrados cuatro del cosmos. A su vez, el hombre se convierte en un sagrado cuatro, el espíritu y los tres en manifestación. Y para poder interpretar lo que estamos comentando en cuanto a estas relaciones y al hombre común, cuánto le costaría, depende de esa reorientación.
y deberían cavilarse sobre 4 elementos, o 4 propuestas o palabras. Primero, comunicación. Segundo, respuesta. Tercero, reorientación. Y cuarto, unión o unidad. Esto es lo que se esboza como un elemento global en todo esto. Todo el secreto, por decirlo así, del éxito en el sendero espiritual o esotérico depende de la actitud mental, no del poder mental, que generalmente en estos últimos 30 o 40 años realmente hubo un mal manejo de todo aquello que está vinculado a esto. No vamos a extenderlo. Esto significa lo siguiente: cuando la actitud es concreta y materialista, concentrada en la forma, y se desean las cosas del momento actual, hay poco progreso en la captación de la verdad esotérica. ¿Por qué? Porque el hombre amortigua la voz interna, amortigua esa vida del más allá, y ahogan las palabras que resuenan en el silencio, por ese bullicio que tenemos en la vida, negocios, placeres y excitación, que es lo común. Un obstáculo que podríamos mencionar también radica en el cuerpo físico construido con una muy mala alimentación. Por eso hay gente que toma rápidamente la alimentación como un elemento, en algunos casos, casi fundamental, aunque es complementario y necesario. Y acá de repente vemos que gente que ha dejado, por ejemplo, la alimentación desbalanceada, ha dejado la carne, pero si no tiene una producción espiritual correcta, está también sujeta a fuerzas astrales. Las bebidas fermentadas, los alimentos, la carne, nutrido en un ambiente en donde no existe el aire ni la luz del sol, son factores perjudiciales para el ser humano. Es decir, deben buscar esa comunión con la naturaleza, ese aire fresco, esa luz. Y por supuesto, no nos vamos a extender porque hay un material voluminoso en cuanto a la alimentación que nosotros debemos acopiar. Sin embargo, los maestros indican, como es lógico, como casi todo, frutas, legumbres, agua limpia, frutas oleaginosas, granos cocidos y crudos. Seguimos adelante, no es este el tema, solamente lo comentamos, que también es un obstáculo el mal manejo de la alimentación. Pero a veces se usa y hay otros obstáculos. ¿Qué otros obstáculos pueden aparecer? Que no hay una intención espiritual correcta. A veces hay gente que hace vegetarianismo que es atea, no cree en Dios, que funciona a través de una muleta que se llama intelecto. Y esos obstáculos que nosotros podemos enunciar son que en el cumplimiento del deber inmediato y en la adhesión a la forma más pura de la verdad, es el elemento que nosotros debemos tomar. Es donde reside el sendero hacia mayores revelaciones, es decir, la pureza. Siempre recuerdo que en los primeros momentos, en aquellos años, se comentaban las palabras del gran maestro que decía que el que buscaba con pureza el camino de la verdad, la iba a encontrar. Porque mucha gente no sabe lo que buscan en la espiritualidad, no tienen todavía un camino verdadero. A veces lo hacen por snob, por la nueva era, y se incursionan a veces en una pseudo espiritualidad. Pero el que busca con sinceridad, una de las claves que debe tomar es la inmediatez de dedicarse a encontrar la verdad y las formas más puras, para lo cual tendrá que hacer un trabajo o llevarlo a un trabajo acorde a su carga interior y su psiquismo. El segundo punto es el desapasionamiento. El exceso de entusiasmo muchas veces es malo y el apasionamiento no es el camino hacia el sendero de la liberación. Y en este desapasionamiento que se debe aminorar, la disposición de soportar cualquier inconveniente, dolores o agonías temporarias, pensando
que existe una gloria futura y que esa gloria futura es la que va a disipar la nube del pasado. El tercer elemento es que en la síntesis está el método para obtener la comprensión. Acá debemos también tener en claro que se produce muchas veces, se habla de síntesis, y la síntesis se maneja muy mal. Hablamos de una síntesis, pero todavía la espiritualidad es el acopio de muchos elementos que ustedes a través de los años pudieron comprobar. Otro de los elementos es la fusión de los pares de opuestos. Comenzar hasta cierto punto, hasta un momento, en el sendero medio, otro aspecto que también no es correctamente entendido. Lo que nosotros tenemos que entender es que ese sendero del medio conduce al chakra del corazón. No que ese sendero del medio justifica a través del intelecto y de la personalidad del caminante de todas sus mediocridades y elementos contrarios. La síntesis debe ser correctamente entendida, correctamente llevada a cabo. Y ahí tenemos una correcta inclusividad en relación y salir de un sistema lineal para entrar en un sistema volumétrico. Ahí tenemos una síntesis. Pero todo eso no lo podemos manejar con la mente material, no podemos manejarlo con la razón raciocinante. Tenemos que tener un camino para poder entender esta última parte de la correcta inclusividad. Generalmente las enseñanzas de los maestros fueron bastante mal entendidas y bastante mal aplicadas a través de principios de siglo. Sintetizando, tenemos tres elementos para vencer los obstáculos. El cumplimiento del deber inmediato en adhesión a la forma más pura de la verdad. Es decir, trabajar con esa llama de la verdad. Buscar la verdad, buscar la espiritualidad por la espiritualidad misma. Muchos buscan la espiritualidad, leen 2 libros, son maestros, porque están llevados por una suerte de ego muy grande. No se puede elegirse maestro leyendo 2 o 3 libros de determinados maestros. El camino espiritual requiere humildad, requiere desarrollo de intuición, requiere muchos años de preparación. Esto es lo que nosotros podemos aportar. Hace muchos años que estamos trabajando y le recomendamos a los jóvenes, a aquellos que están empezando el camino, que la humildad, más que hablarla, debe ser aplicada en la vida diaria, permanentemente. El segundo punto, entonces, el desapasionamiento de todo lo que se va cultivando. Tratar de estar en un punto de equilibrio, en un punto de armonía, trabajar esa llama de la armonía y tratar de soportar los inconvenientes. Y los maestros lo dicen, soportarlo pero con gozo. Y nosotros estamos intentando, a pesar de muchos años, de tener gozo en eso que es la ley del sacrificio, que es una ley del alma y que tiene que ver con estos puntos. Cuando nosotros entendemos que existe una ley de sacrificio, se va transmutando esa ley del sacrificio. Y entonces en la automaestría vamos a lograr ese gozo, que es saber, y a veces tanto la automaestría que no pensamos en la gloria futura. El tercer punto, que en la síntesis está el método para obtener la comprensión, y que la fusión de los pares de opuestos se alcanza el sendero medio. No nos vamos a extender, esto debe ser correctamente entendido y aplicado. Cuando estas tres cosas controlen principalmente sus puntos de vista acerca de la vida, el caminante espiritual tendrá la esperanza de vencer. Por supuesto, con un gran esfuerzo, como todos los maestros lo han hecho. Y se van a vencer los obstáculos que se mencionan anteriormente. Vamos a tratar de tener presente la relación entre el alma y la personalidad, especialmente desde el punto de vista de la meditación, de aquellos que meditan, y por lo tanto de la luz superior, el alma, y la proyección hacia arriba de la luz inferior. Esto también está de acuerdo con la ley del conocimiento esotérico, según la cual se comienza por lo universal. Para esto se debería tener presente que estas premisas son únicamente para aquellos cuya personalidad está coordinada y sus mentes están siendo gradualmente controladas. Es decir, ya ha habido una integración
entre esa Trinidad, esa luz inferior y la luz superior del alma. Se han encontrado, si bien todavía no han realizado las iniciaciones superiores posiblemente, pero hay un contacto. Entonces, en ese contacto se pueden dar estas premisas. El hombre, por lo tanto, utiliza la mente inferior, la mente razonadora, mientras que el alma también utiliza la mente superior o abstracta. No también, sino que utiliza la mente abstracta. Ambas unidades trabajan en dos aspectos del principio universal de la mente. Y en este terreno es posible su relación. El trabajo que debe hacer el caminante espiritual, el metafísico o aquel amigo que está trabajando en un grupo espiritual, es que con su mente logre ser receptiva cada vez más al alma. Esta es su tarea positiva. El trabajo del alma durante la meditación consiste en hacer del tema de la meditación algo tan positivo que la mente inferior pueda ser impresionada, no desde el lado del apasionamiento, sino que después de la meditación y a través de los días haya un resultado, aunque sea incipiente. Esto se ve después de 6, 7 meses, se puede ver que el resultado ha sido enorme después de haber trabajado 7 meses de meditación. Cualquier persona que puede entrar y trabaja con un buen trabajo de meditación, que podríamos llamar de repente concentración, trabajando esa meditación interior, esa meditación buscando ese alineamiento con el sobreser, con los sobreseres superiores. De esta manera, los resultados que va a lograr son enormes y se va fortaleciendo el alma y también se van bebiendo de luz, y esa luz inferior es cada vez más fuerte, que se va fusionando con esa luz superior. Sus chakras, todo su cuerpo se va embebiendo de energía cósmica solar, porque evidentemente que se recibe en una meditación todo tipo de energía. Cuando uno trabaja y se conecta con esos centros superiores, va recibiendo energía cósmica solar. Habíamos comentado que la energía cósmica solar tiene poder cohesivo, y el cuerpo vital del hombre, el doble etérico, es receptor de la energía cósmica solar, y es este cuerpo vital lo que conecta el cuerpo físico con el espíritu. También recibimos energías que tienen dinamismos manásicos, por llamarlo así, que son portadores de vida y de salud en su cuerpo. Esas energías solares están ligadas al átomo de hidrógeno, que está en todo ser orgánico. Ese átomo de hidrógeno, que tiene la partícula de energía absoluta, está psiquizado, es decir, es inteligente, es portador de una idea divina, es portador de un elemento creador. Por lo tanto, nosotros somos regentes de la idea divina. Y más adelante, cuando crecemos, cuando hemos hecho ese contacto con la luz superior, con nuestra Trinidad superior, y el cuerpo, y los 4 cuerpos inferiores, aquellos que podríamos llamar la Trinidad menor, o la Trinidad inferior, entonces nosotros hemos desarrollado parte de la conciencia superior. Entonces vamos comprendiendo que nuestra misión es transmutar, purificarnos y crear. Esto es uno de los elementos que tenemos que ir captando. La luz y la energía están permanentemente ligadas a lo espiritual, asimismo como la geometría, la estructuración de la forma a través de los devas. Elementos que muy pocas veces son conocidos, y pasan muchos años antes que los caminantes espirituales tomen conciencia de todo esto. Sin embargo, la luz significa siempre 2 cosas: la energía y su manifestación en la forma, porque luz y materia son términos sinónimos. El pensamiento del hombre y la idea del alma han encontrado un punto de contacto y ha venido a la existencia el germen de una forma mental. Cuando esta forma mental se va completando, incorporará en la corriente de vida la necesidad de integrarse a ese gran plan en el cual trabaja la jerarquía. El hombre entonces, el caminante espiritual, se va a familiarizar más. Primero hay una resistencia en relación a esa jerarquía. En una encarnación el hombre olvida todo y paulatinamente se va familiarizando
a través de ciertas constantes que aparecen en su vida, hasta que en esa familiarización siente que hay un plan. El hombre entonces puede visualizar ese plan, puede captar, y lo va incluyendo en su plano mental. Esto es lo que nos lleva a aquello que conocemos como el servicio. El servicio que son muchas cosas. Si hay amor, todo es servicio. Siempre. Hasta tirar una carta en un buzón. Pero tampoco voy a ser displicente en este sentido, porque esto es una forma aclaratoria. Sabemos que hay servicios mayores. Servir a nuestra propia divinidad es el primer punto fundamental. Todos los instructores que en este momento están trabajando en el mundo e intentan hacerlo seriamente, a pesar de que nadie tiene la pulcritud de sus enseñanzas correctas en un 100%, pero todos están indicando el camino interior. Por supuesto que a veces cuando hablan se pueden contradecir, pero por lo menos lo indican. Esto no significa que yo o ustedes, en el sentido figurado, tengamos que hacer un servicio en vivo, como decimos en TV, porque muchas veces para hacer una transición espiritual de conciencia, el trabajo en el plano es necesario y el instructor es necesario todavía en el plano físico. Los que se presentan en el aspirante espiritual, aún en el discípulo, y aún también en el iniciado, ¿por qué no? Sabemos cuánto cuesta a aquellos grandes seres que pasan a pertenecer a la fraternidad del loto dorado, que renuncian a la ascensión y siendo grandes seres piden volver al plano físico. Sin embargo, muchas veces estas corrientes de vida quedan mucho tiempo en la tierra porque toman ese karma. ¿Y cuánto les cuesta otra vez liberarse? Hasta que después de muchos sacrificios vuelven a su segunda ascensión, por así decirlo, cuando ya estaban ascendidos. Estos obstáculos que, como suenan en la palabra, parecen materiales. Yo diría que los obstáculos más difíciles que enfrenta el caminante espiritual tienen que ver con los cuerpos mentales y emocionales, tienen que ver con aquello que podemos llamar miedo, ansiedad, aquello que podemos llamar envidia, crítica y discordia. Hasta que alguno les aclare algo, lo que significa el mal manejo de ese elemento que llamamos discordia, lo que trae en sí el mal manejo de esa energía, aspecto que vamos a ver en más detalle en la continuación de este trabajo, en los casetes número 2 y número 3. Por ello, a donde que una corriente de vida, un ser humano, envía un pensamiento y sentimiento discordante, fíjense ustedes, ellos primero tienen que vibrar a través de todo el cerebro y cuerpo de quien lo envía, antes de que pueda llegar al resto de la vida o al resto del universo, por así decirlo. Aunque los pensamientos de la masa de la Tierra no pueden pasar aquello que conocemos como el anillo no se pasa, que se ha colocado sobre la Tierra para que no perturbe la vida de otros planetas de nuestro sistema solar y aún más allá, dado que el pensamiento viaja a velocidades enormes, inimaginables, y llega con tanta rapidez a cualquier estrella cercana. Por lo tanto, esta discordia, este sentimiento, vibra en todo el cerebro y cuerpo de quien lo envía antes que pueda llegar al resto. O sea, a veces van sin destino y a veces con destino. Y después de hacer un recorrido por fuera, comienza el viaje de regreso a quien lo envió. Esto es explicar correctamente la ley de karma, que no se entiende claramente. Y lo estamos explicando un poco a través de un pensamiento, de un egregor, porque esto es así. Cuando regresa esa energía, va trayendo más energía de su misma clase, hasta convertirse en una gran acumulación, por supuesto, que mandó el individuo, la corriente de vida discordia, componiendo así el propio mundo del individuo. Y esta es una ley inmutable. Fíjense ustedes entonces
esa energía que trae vida, regresa a su emisor. Y ahí es donde luego se va acumulando esa energía dentro del cuerpo físico. No ha sido usada constructivamente. Por lo tanto, la infelicidad es lo que va a acompañar si ese individuo persiste y no hace penitencia o no purifica esa discordia como lo debería hacer un aspirante espiritual. Por lo tanto, siempre los maestros ascendidos nos sugieren rápidamente dirigirnos al yo superior, aquello que conocemos como la magna presencia de Dios, yo soy, a través del vehículo personal para invocarla y entrar en esa fuerza e invocar entonces la transmutación a través de la llama del perdón y de la misericordia. Es lo primero que debería hacer una persona y reflexionar. Los avisados aspirantes espirituales que ya están entre discípulos iniciados salen rápidamente de sus cruces, pero la mayoría de la humanidad vive permanentemente en discordia. De ahí que entre la discordia y el mal manejo de las tendencias personales, como podría ser el mal manejo del sexo, traen vejez, aflicción y problemas en esa persona, vejez prematura y problemas de salud de todo tipo. Pensamiento, sentimiento y acción física no normalmente manejable traen aquello que conocemos como karma, que se somatiza generalmente en problemas de enfermedad y en problemas de pérdida de memoria, vejez prematura, etc. Estamos comentando entonces que los pensamientos, por ejemplo, negativos, comprometen las energías y comprometen nuestra evolución. Los maestros nos piden entonces muchas veces que trabajemos con esa alquimia de transmutación. Hemos grabado al respecto casetes que se deberían escuchar varias veces y ahí hemos visto cómo nos instan a que tratemos de no comprometer las energías sagradas con pensamientos negativos. Nos hablan también los maestros de la ansiedad que debe desaparecer en nosotros y que la ansiedad debe ser reemplazada por la fe. Sabemos que la ansiedad trae en algún momento, en ese pasarse de condiciones contrarias, agresividad en la persona. Todo es una cadena de hechos: ansiedad, depresión, impaciencia. Todo eso va a llevarnos a una agresividad y por consiguiente a una discordia en nuestras vidas. Nosotros vemos, y a veces cuando se ligan los teléfonos nos damos cuenta, el verbo que utiliza una gran parte de nuestra humanidad. La gente no sabe que el mal manejo del verbo trae energías retrógradas, energías que deben salir del sistema. Todavía tenemos energías lemurianas que penetran a través del vórtice Villuda. Y estas personas, estas amas de casa, corrientes de vida, empleados o jefes o políticos, están impregnando y están ensuciando permanentemente. Hay toneladas de átomos contrarios en muchas corrientes vinculadas a la vida social por el mal manejo del verbo. Y después vemos, por ejemplo, muchas personas reconocidas en el ambiente social que mueren de enfermedades incurables. Todo eso es lo que han acumulado a través de tantas y tantas, yo no diría ciclos de vida, sino que en una vida atraen a su cuerpo una gran densidad contraria que les provoca una muerte súbita o les provoca una enfermedad de tipo incurable. Hoy es reconocida la somatización de la fuerza que tiene la mente sobre el cuerpo orgánico. Hoy ya casi todos lo están reconociendo. A pesar de su ateísmo, la mayoría de los médicos están reconociendo un poco más la influencia de lo suprafísico sobre el aspecto material. Uno de los elementos que los maestros también nos sugieren es la eliminación de los miedos. Los miedos son elementos muy difíciles que penetran en la vida del individuo hace mucho y que se van estructurando
dentro de su conciencia, y esos átomos van tomando cuerpo de temor. Hay muchos tipos de miedo. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando hace tiempo con el miedo a la muerte. Ahí tenemos átomos que están impregnando al hombre de ese temor a la muerte. La mayoría de la humanidad teme a la muerte. Ustedes los pueden ver en la televisión, en las películas, la congoja que existe cuando para el caminante espiritual que está intentando trabajar el amor perfecto, está intentando realizar su proceso espiritual, ha comprendido que la muerte no existe. Y ha comprendido el porqué de la muerte a través justamente de lo que estamos tratando. La muerte y la vejez prematura del hombre es el mal manejo de las energías. Están buscando líquidos, elixires para alargar la vida, cuando la vida se alargaría mucho más si tendríamos un campo de armonía que nos nutra y de esa forma, sin tantas tisanas y hierbas, podemos llegar a prolongar la vida mucho más tomando alimentos, por supuesto, naturales. Entonces, el mal manejo de las energías nos trae al cuerpo decrepitud. Y si bien muchos seres espirituales pueden tener cierta apariencia de vejez, cuando hacen la transición hacia el plano de luz, su cuerpo se va a tornar como el de los maestros ascendidos. Joven, lleno de vida, en el cuerpo físico se ha producido algo así como la flor, se ha marchitado, pero no ha envejecido espiritualmente. Esto es lo que debemos entender. ¿Cómo nosotros podemos ir eliminando esos miedos? Bueno, antes que nada vamos a comentar que existe otro velo que separa al hombre de su Dios. Es un velo de energía compuesto por un campo energético de pensamientos y sentimientos mortales, que el hombre teje con su propia discordia. Este velo se ha convertido en un muro de separación entre la conciencia evolutiva del alma en el hombre y la gran llama divina que enfoca la energía vital del ser real dentro de su corazón. De esta forma, estos compuestos energéticos de pensamientos y sentimientos mortales discordantes, el hombre se ha separado entonces de aquello que es su loto coronario, su sede de misericordia, en donde también se encuentra este aspecto superior del amor divino. Y también se ha separado de su identidad natural, que es la identidad crística. Esto lo vemos en el 80% de la sociedad, y aún aquellos que pueden ir a algún templo o a algún grupo de tipo esotérico se encuentran todavía con pensamientos y sentimientos de este tipo, de discordia y demás, y de repente deberían hacer una autoobservación de sí mismos para ver en qué punto están, porque no es el hecho de pertenecer a tal o cual grupo espiritual o esotérico, sino que el hombre se va a salvar por lo que el hombre haga dentro de sí mismo en relación a volver a esa conciencia divina. Es el hombre mismo quien tiene que rasgar el velo de su conciencia mortal, de la cual es el único autor. Generalmente todos le achacamos nuestras penas a los demás, cuando nosotros somos los dueños de nuestra propia vida. Es posible que en algún momento, en 2 momentos, nos puedan hacer algún tipo de daño porque no hemos llegado a la fusión, a la coordinación entre el alma superior y el ser humano. Pero cuando llegamos a eso, somos totalmente responsables de lo que pase al lado nuestro, en general. Y cuando llegamos a la automaestría podemos caminar entre los pleamares astrales. ¿Se dan cuenta? Así, cuando nos acercamos al tema del miedo, que estamos tratando también, y su consecuencia superación, tenemos que entender que son energías que componen ese velo que es un campo energético de pensamiento, ya sea que pueden aparecer también como orgullo, dureza de corazón, prejuicio, odio, gula o codicia humana. Pero todo esto puede reducirse, puede transmutarse, y de hecho muchos caminantes espirituales están transmutando estos elementos. A veces estos miedos tienen que ver con la ansiedad y la incertidumbre que surgen desde lo profundo de las entrañas de la conciencia humana,
en el momento en que ésta se separa de la vida. Generalmente vivimos en una sociedad que está divorciada. Yo veo por televisión totalmente individuos que componen determinados grupos loables, antiguos y modernos, y que vemos en los interlocutores siempre el tema de la separatividad, y muchas veces estas personas hasta niegan que pertenecen a un determinado grupo. ¿Por qué? Por ese temor, cuando la unidad y cuando el amor los tiene unidos a todos. Es lo que yo siempre manejo. No debemos temer a tal o cual grupo que pertenecemos, porque presumo que hasta los cultos bajos de alguna forma están buscando a Dios, aunque lamentablemente tenemos cultos muy bajos que están todavía en un pasado muy lamentable, muy remoto, con malignidad y bebiendo la sangre cruda de los animales, lo cual esto también es ya tocar el otro polo de la cuestión. Por eso nosotros le pedimos siempre al Padre, pedimos en nuestras invocaciones esas plegarias por la vida animal y también por la vida vegetal, para este sufrimiento de tantas y tantas corrientes de vidas animales que tenemos en nuestro mundo. Y esto es algo que linda con el pasado, con lo cavernícola, y es lo que tenemos que seguir trabajando. Los maestros también nos hacen reflexionar en relación a la humanidad, que bajo ciertas condiciones, siempre acompañadas a estas expresiones, hay explosiones de energía emocional. Y según los maestros son como islas o egregores, conglomerados, que van unidos de temor y todos sus componentes adicionales que hemos anunciado. Se unen todos estos elementos, estos egregores, estas islas, en el continente de negación de la conciencia colectiva en el mundo, amplificando al mismo tiempo los momentos habituales de negación que existen en el propio individuo, porque sabemos que esta energía retorna al emisor. Si ustedes ven las peleas políticas en todas partes de América, en el mundo, se tiran con sillas, se atacan, el odio que existe muchas veces por cuestiones de tipo político. Cuánta infelicidad, dicen los maestros, se atrae. Esto resulta en una gran inundación de mareas de infelicidad, causada por una intensificación de esas condiciones, esas cualidades, que son exactamente lo contrario del plan celestial. Y fíjense que en esas motivaciones políticas se juran en nombre de Dios, y al poco están tirándose sillas en los congresos. Dicen los maestros, ¿qué puedo hacer pues ante esto? Para protegernos. ¿Qué puede hacer el caminante espiritual? ¿Qué puede hacer el discípulo contra este intento maligno y la acción maligna que encuentra manifestados en sí mismo y en el mundo en general? ¿Qué medidas prácticas puede emplear para contrarrestar tales tendencias? ¿Cómo puede aislarse de las influencias de las manifestaciones, que son todos menos benignas, ya sea internas o externas? Los maestros nos piden entonces que debemos iluminarnos, adquirir entendimiento. Esto es lo que dijo un sabio a su hijo. Él estaba consciente de la necesidad de entender el significado de la vida que su hijo no entendía. Por eso las aulas de la tierra, contribuyen al entendimiento del hombre acerca del mundo externo. Así tuvimos los maestros ayudándonos en las filosofías pitagóricas, platónicas, aristotélicas, en todas las ciencias que tuvimos, fundamentalmente en la época de los griegos. También tuvimos la gran sabiduría atlante hasta su caída, la gran sabiduría egipcia hasta también su caída, porque lo más grande y lo más bajo ocurrió en Egipto. Sin embargo, existe un sinnúmero de deficiencias en estas disciplinas, y la confusión y la infelicidad colectivas de la actualidad a niveles físicos y mentales y aún espirituales confirman este hecho. Los maestros mismos han cuestionado ciertos movimientos que, si bien no han cuestionado su esencia, han cuestionado a ese movimiento. No lo han hecho con espíritu de crítica, sino que han lanzado una severa y dura admonición a estos grupos. Para poder entender
podemos vencer, por ejemplo, el miedo? ¿Qué es entonces el miedo? En primer lugar, es una vibración negativa, una sensación de entender mal la vida y sus propósitos. Pero es más que eso, es una mala costumbre. Muchas de las experiencias repetitivas de la humanidad han sido indeseables. Por lo tanto, conscientemente de que el así llamado mal puede atacarlos, los hombres están recelosos de su futuro. Se preguntan si tendrán éxito y si serán capaces de retener ese éxito una vez que se les ha concedido. El recuerdo de los fracasos pasados pues mantienen vivos los registros de miedo en el presente. De ahí que nosotros trabajamos con ese átomo llamado miedo. Estamos tratando de que desaparezca de nuestras vidas. La comprensión del verdadero plan de Dios, del Padre, es una de las causas. Y decir que el verdadero plan del Padre es un plan benéfico para extirpar el miedo del mundo de un individuo. Y entonces nos hacen recordar aquella frase de Jesús: el Padre anhela darnos el reino. Ahora bien, cuando el demonio, personificando las tentaciones negativas del mundo, lo llevó a lo alto de una montaña mostrándole todos los reinos del mundo, le dijo: todo esto te daré si te postrás y me adoras. Jesús le respondió: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Al analizar su respuesta entendemos que la palabra de Dios es el baluarte de la fuerza del hombre contra el miedo y la negación. Efectivamente, la palabra del Padre, afirmada como un decreto divino y reafirmada por el hombre en defensa de la rectitud y de la verdad, supera toda tentación. Jesús sabía también que cada promesa de felicidad con la que la mente carnal pudiera tentar al Hijo de Dios ya había sido cumplida por el Padre Celestial. Por consiguiente, Él le dio una severa reprimenda a este hermano caído. Sabemos que el demonio no es como lo pintan gravemente los cultos bajos y las religiones, que existen los planos donde Él mora, pero que no es una creación del universo divino. Es el propio hombre que construyó su paraíso contrario. Entonces, Cristo venció la tentación de seguir la vida mundana con la plena fuerza de la palabra. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. La afirmación del Padre anhela darnos el reino muestra a la humanidad que el designio divino para todo hombre y mujer es el de que cada uno no solo tenga abundancia de toda cosa buena, sino también de todo el bien del que pueda beneficiarse en cualquier momento, por cualquier razón, en cualquier lugar. ¿Qué es entonces lo que tenemos que temer, excepto el miedo mismo? Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan más abundantemente. Ese es el mensaje del Verbo de Dios a toda vida. ¿Por qué entonces los hombres permiten que se les prive de los dones y de las gracias celestiales por medio del miedo y de otras vibraciones negativas que acosan al subconsciente colectivo de la raza? Bueno, esto es lo que estamos comentando y añadimos también lo que dijo Jesús: vosotros sois la luz del mundo. En cuanto a lo otro, las manifestaciones tenebrosas y las vidas infelices e infructuosas que revelan desesperación interna no son adecuadas para ser exhibidas como arquetipos de perfección, o sea, la humanidad en general. Es por esto que el amado Jesús y los grandes maestros son presentados a la conciencia del hombre y de la mujer en todo el mundo como ejemplos de imitarse, dignos de imitarse, porque su ejemplo es el de la acción que pone en práctica la llama del Cristo en pensamiento, palabras y obras. Sin duda alguna, no es el plan de Dios o del Padre privar a ningún hombre de la posibilidad de ir y hacer lo mismo. Es también el deseo de la Gran Hermandad Blanca o la Logia Blanca, como la llaman algunos hermanos de distintas agrupaciones esotéricas. Eliminar el miedo es, pues, eliminar la profundamente arraigada resistencia al flujo y a las posibilidades de luz que se encuentran en el ser del hombre. Eliminar el miedo es un acto de Dios dado que Dios no lo implantó en el hombre. Es como cuando existe esas fuerzas contrarias en la misma corriente de vida. Es el yo sintético que lo llevó a apartarse de la luz y moran en los bajos astrales, como lo que conocemos como el infierno.
El miedo fue aceptado por el hombre a través de su ignorancia de la ley y su incredulidad, a través de una falta de conocimiento de la ley. Y ahí las palabras sabias, del sabio a su hijo, debes encontrar la iluminación. Nosotros decíamos simplemente, es una cuestión de ciencia espiritual, de cultura, a veces es ignorancia, a veces porque las grandes instituciones son responsables de no explicarles correctamente que la muerte no existe. Y el propio Papa de la Tierra, alrededor del año 2000, ha negado públicamente la reencarnación. Nosotros no la negamos, porque nosotros preferimos salir de la conciencia de las masas, decirle la verdad al hombre. Y es una lástima que el jefe de la Grey Católica se ha declarado contrario, pero lo ha declarado vivamente, públicamente, lo que es más grave. Hubiese sido mucho más honesto si lo hubiese hecho en silencio, si lo hubiese hecho sin tocar la trompeta, porque ha tocado una trompeta equivocada, una trompeta falsa. Continuando con este trabajo, la desesperación se generó en el hombre en momentos en que el plan divino, o no, fue percibido absolutamente, o solo, nebulosamente, porque el hombre suponía entonces que estaba solo en el universo. En esta disposición de ánimo de persistente soledad, la humanidad escasamente se daba cuenta del verdadero significado de su identidad. Por falta de sintonía con la deidad, entró en una vibración inferior, la cual, debido a sus conceptos ensombrecidos e ideas lóbregas, no solo es limitada y autolimitante, sino que además está llena de elementos de autocompasión. El acto de sintonizarse con el Padre, la presencia yo soy, es el primer paso para desarraigar el miedo. Todos los hombres y mujeres tienen que reconocer que debido a que en el pasado han pensado equivocadamente, solo ellos pueden rectificar sus pensamientos y pensar correctamente en el presente. Ellos han considerado al individuo como el centro del ser universal. Esto, sin embargo, es verdad solo parcialmente. Los hombres tienen que considerarse como centrados en Dios, en vez de centrados en sí mismos, en el ego humano, que es lo que le pasa a toda la humanidad, la gran vanidad que existe en el mundo, fundamentalmente, generalmente en aquello que domina el espectro social a través de las cámaras de televisión y de la radio. Los hombres tienen que considerarse como centrados en Dios, individualizando la presencia del yo real, ese yo superior, como el verdadero centro de su ser. Tiene que considerarse a sí mismo como la única presencia. Y es aquí en donde nosotros tenemos el gran poder cósmico, ese yo soy, porque nosotros somos seres cósmicos. Cuando hemos hecho conciencia que había un plan para la Tierra, cuando empezamos a trabajar como englobamiento 2B, no solamente nosotros, sino todos los hermanos de todas partes del mundo, que sería largo mencionar, empezaron a llamarse seres cósmicos por la jerarquía. Es así solamente cuando somos seres cósmicos, es porque estamos colaborando con el plan de la jerarquía. Y cuando pasamos el camino del discipulado, nos transformamos en misioneros de la Suprema Inteligencia. Finalmente, vamos a decir, para terminar, palabra de los maestros. Cuando hayan tomado la determinación de que van a producir perfección, ustedes emitirán el fuego sagrado a través de su ser. De igual forma que el filamento de una bombita de luz eléctrica emite la radiación de luz, debido al flujo de la corriente a través de esta. En ese preciso momento, ustedes serán iluminados divinamente y cada grano de escoria se eliminará de su mundo. Y así concluimos con este trabajo los obstáculos del aspirante en la vida espiritual y la superación de los miedos. Doy gracias a los hermanos que están aquí escuchando estas sugerencias presentadas por la jerarquía, sí, por la jerarquía del gobierno interno del mundo. Damos gracias a Dios.